Dios les bendiga, pues nuevamente aquí estamos en este programa, ¿verdad? Hablando de tanatología en la iglesia, cómo se lleva y cómo se pudiera manejar esta disciplina, que puede ser una herramienta tan importante, ¿verdad? Dentro de cada uno de esos lugares en los cuales pues nos ha tocado estar ministrando. Así que pues bienvenidos, ¿verdad? Aquí a la estación de Radio Consentido 96.9, en el cual pues vamos a tomarnos un tiempecito el día de hoy para poder tratar nuevamente, ¿verdad? En lo que quedamos la semana pasada. Hablábamos la semana pasada de cómo saber cuando nosotros estamos viviendo lo que es un duelo. Y hablábamos de que es un duelo, pues es cuando nosotros, o vayamos directamente entonces a la etimología que viene de la palabra dolus, que habla de dolor. Es algo que nos causa cuando nosotros estamos viviendo o pasando una situación la cual no esperábamos o tal vez ya la veíamos venir, pero que al final del día, pues como humanos que somos, nos duele, nos cuesta, ¿verdad? A veces aceptar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero pues tenemos que hacerlo o llevarlo al fin, ¿verdad? Decíamos que ninguna situación viene para destruirnos en sí. Cuando nosotros estamos en el Señor, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando estamos con Dios, ¿verdad? Pues ¿quién está contra nosotros? Nadie va a poder, ¿verdad? Así que Dios tiene el cuidado de nosotros, y así si viene una prueba, Él va a poner también la salida. Entonces, es la importancia a lo que yo siempre he estado tratando, ¿verdad? De cómo ver esto. De cuando nosotros vemos que alguien está pasando una situación difícil dentro de la congregación, dentro de la iglesia, o llega una persona fuera a buscar ayuda, a buscar apoyo, cómo tratar, cómo trabajar con ellos. Porque es muy fácil a veces nosotros decir, bueno, vamos a hacer un grupo de hermanos, vamos a hacer un equipo, de que vamos a andar visitando algunos hospitales, vamos a ir a orar por ellos. Antes pues era muy fácil, ¿verdad? O muy dado a hacer esto, subir a los cuartos y ver a los pacientes que están internados. Hoy, por las cuestiones sanitarias que se están llevando a través de este tiempo de pandemia, en esta cuarentena, pues se ha limitado, se ha cerrado el acceso, y ya no es tan fácil poder entrar a los cuartos de los hospitales y orar o hablar, platicar con aquellos que están ahí internados, con los pacientes. Pero bien, ¿qué con los que están fuera esperando? Aquel que está dentro, que está internado, independientemente, ¿verdad?, de la situación o del problema o la enfermedad que lo haya llevado a ese lugar, pero el familiar de ese paciente, pues ahí está a las afueras con esa incertidumbre, con esa angustia, desesperación de no saber qué es lo que está sucediendo dentro, de que no hay una noticia, que pasan las horas y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo. Hay miedo, hay temor de llevar a alguien a un hospital, porque a veces ya nada más salen y dicen salió contagiado, también salió positivo, así que pues vamos a tener que hacer cambio de planes, lo vamos a pasar a otro lugar, y pues esperemos, ¿verdad? Un tiempo a ver qué nos dicen las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificar nosotros cuando una persona, yo creo que todos necesitan, sí, pero vamos a ver prioridades o ver el tipo de situación que está viviendo? Por eso decimos entonces, ¿cómo poder identificar? Y decíamos que un duelo pues es simplemente una pérdida de algo que se tenía y ahora ya no se tiene. Perdimos tal vez emocionalmente, perdimos materialmente, físicamente, psicomotriz, perdimos algún objeto, alguna propiedad, algún trabajo, la jubilación llegó. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros estar viviendo que se han perdido, que ya no tenemos esa estabilidad económica, que tuvimos que cambiar de ciudad, cambiamos de condición de vida, cambiamos de escuela, en fin. De hecho, antes de venir para acá, pues pasé yo a la secundaria, tenía yo que llegar a hacer unos trámites ahí en la secundaria, pues ahí casi todos los días estoy, pero hoy me tocó ir antes de venir para acá, y platicábamos ahí de que cuando llego pues está precisamente la hora del receso, y yo hacía este comentario: parece que llegué a un lugar
que no es escuela. Vemos a los jovencitos que están a distancia, con su sana distancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con sus cubrebocas, sentaditos, algunos caminando, pero todo muy serio, la escuela seria. Entonces llegué y de alguna manera hice este comentario, ¿verdad? Y le dije al que estaba ahí, compañero, le digo, oye, parece que llegué a una funeraria. Sí, llegué a una funeraria y todo está tranquilo, los jóvenes, los niños, mira, esto no es un ambiente escolar normal. Aquí es para que nosotros viéramos a todos, llena la esplanada, llena los jardines, las canchas, corriendo, gritando, brincando, saltando, vaya, no había nada de eso. Entonces, son cambios que los jóvenes están resintiendo, los preadolescentes que están llegando a las escuelas, en todos los niveles que están llegando y no encuentran, ¿verdad?, ese ambiente al cual ellos estaban acostumbrados. Ellos perdieron, así como nosotros perdemos muchas cosas, en muchos sentidos, ellos también están perdiendo tal vez ese ambiente escolar al cual ellos estaban acostumbrados a vivir, a llevar, ¿sí? Convivir con jóvenes, de los de primero con los de tercero, los de segundo con los de primero, y ahora no, ahora salen primero los de primer grado, luego salen segundo y luego salen terceros, en diferentes horarios. Entonces son cambios, ¿verdad? Que tuvieron que llevar y que los están sufriendo ellos como preadolescentes, ¿sí? Una pérdida, ¿verdad? Pues también hablábamos, es de algo que se deseaba tener, pero no se logró tener, ¿sí? Es algo que yo esperaba, que yo buscaba, es una frustración, ¿verdad? Que al pasar de los días y ver la situación que no se lleva, que no se cumple, que no se da, pues vaya, venimos entonces a caer a una pérdida, a un duelo, ¿sí? Que también se puede hablar que es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, como compañeros, como personas, ¿verdad? Que decimos, buscamos el aliviar el dolor de otro, tratamos de hacer algo por los demás, amar al prójimo, buscar el bien de los demás. Tenemos tal vez como congregación, ¿verdad? Ese común denominador, ¿verdad? Entre todos, el amar y el proteger y el cubrir al prójimo. Pero ¿de qué manera lo podemos hacer? Es bueno, ¿verdad? A veces nosotros tratamos de hacer despensas, de hacer alimento, pero a veces la gente no necesita una despensa, no necesita un alimento, la gente necesita otra cosa, ¿sí? Y yo esto lo veo muy claro, ¿verdad? Cuando Jesús llega y se acerca en aquel funeral, vamos a decirlo así, ¿verdad? En que estaba María y Marta, y tal vez Jesús pudo haber ofrecido tantas cosas, pudo haber dado tantas cosas, pero no. ¿Qué es lo que Él llega? Simplemente ofrece, ¿verdad? Esa ayuda emocional, esa seguridad, esa estabilidad. Lloró juntamente con ellos, guardó silencio, y creo que es una de las predicaciones más hermosas de Jesús, en la cual no habla, sino actúa, y nos enseña con su ejemplo, nos enseña con lo que Él hace, no hablando, no con palabras, ¿sí? No con palabras. Decía un maestro que daba latín, decía acta no verba, y cuando pues él mencionaba o hacía un comentario y quería hacer un proyecto, un plan, y esa era su frase, acta no verba. ¿Qué quiere decir esta frase? Hechos, no solamente palabras. Nosotros tenemos que convertirnos en hacedores, no solamente oidores. Y es a veces a lo que nosotros hemos caído dentro de las iglesias, a ser miembros pasivos, a llegar, a escuchar, a poner una atención, sí, se acaba el servicio, nos despedimos, ya fraternizamos, ya estuvimos un tiempo a gusto, felices, contentos, pero hasta ahí se acabó nuestro trabajo como cristianos. Sino creo que nosotros, como seguidores de Jesucristo y su ejemplo, lo que Él nos enseñó, pues es precisamente salir a acompañar a aquellos que van viviendo un dolor.
sí, así como fue y siguió a aquellos que iban camino de Emaús y los abordó, platicó con ellos y les dio palabra y nosotros deberíamos de también hacer lo mismo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a otra persona cuando no hemos entendido lo que es un duelo? Y tal vez no lo hemos entendido porque no lo hemos vivido. Y es ahí donde yo digo que todas estas cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con aquello que estamos viviendo? ¿Qué hacemos con aquello que hemos pasado, con esa experiencia? Yo creo que esto sería como ir a la universidad, estudiar esa carrera, a lo mejor hasta con una maestría, y llegar a la casa y guardar el título y sentir la satisfacción de decir, bueno, yo ya estudié, yo ya me gradué, pero no estoy ejerciendo. Y dentro de la iglesia, ¿verdad? Debemos de hacer esto, no solamente, decía Pablo, ser oidores, sino ser hacedores. Ya llegué, ya me alimenté de la palabra de Dios, ahora yo tengo que salir y compartir no solamente la palabra, sino los hechos de lo que hay en mi corazón, de lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo acompañar el duelo? Decíamos la semana pasada, para ser un acompañante de una persona que está viviendo un duelo, tenemos que tener cierta madurez. Sí, cierta madurez. Cuando Jesús hablaba y decía que si alguien tuviera algo contra su hermano, ¿verdad? Pues que lo tratara a solas y si no, que trajera a 2 testigos. Esa palabra, la palabra testigos, viene de un vocablo griego que es martureo, que de ahí se deriva la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Es alguien que está dispuesto a dar la vida por un ideal, por algo, una tarea que se le ha encomendado. ¿Qué es lo que se nos ha encomendado a nosotros? Si no es el ministerio, sí, de venir a unir, a pacificar a la gente, ¿no? A la consolación, de venir nosotros y traer esa armonía, esa relación que se ha perdido. Entonces, ¿qué podemos hacer como acompañantes de una persona? Decíamos la semana pasada, entonces, no juzgar en la manera de que llegamos y siente tanta tristeza, siente tanto dolor y a veces los criticamos, terminamos siendo críticos en lugar de acompañantes. No, ellos necesitan, ¿verdad?, escuchar precisamente lo que de ellos necesitan, no lo que yo quiero. Y a veces cuando yo me empiezo a hacer prejuicios, vengo a veces a caer en ese tipo de situaciones, ¿sí? No dar órdenes. A veces nosotros somos muy buenos para dar órdenes, y a una persona que está viviendo un duelo no necesita órdenes, necesita un acompañante, no necesita alguien que venga y le diga cómo hacer las cosas. Y a veces llegamos nosotros muy fácil, y no te sientas así, no te pongas así, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro, tú tienes que hacer esto. No, o sea, nosotros no estamos viviendo. Tal vez ya pasamos en algún otro tiempo una situación similar, y cuando lo hemos vivido nos damos una idea, pero no todos vivimos con la misma intensidad del duelo o el dolor que esto ocasiona. Pero también nosotros no tenemos que prometer algo que no vamos a cumplir. O sea, yo no puedo llegar y decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido que todo va a estar bien, que ya mañana es un nuevo día, es una nueva oportunidad, son tantas cosas que yo pudiera decir por tal de hacerla sentir bien, cuando no es cierto. Esto no está en mis manos, yo no puedo llegar, ¿verdad?, como esa frase que tanto se nos ha enseñado en las escuelas y se nos ha marcado, que decimos, nosotros somos constructores, ¿verdad?, de nuestro propio porvenir. Sí, somos edificadores. No es cierto, ese es un paradigma que tal vez lo hemos aceptado, pero no somos constructores de nada. Sí, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo son los que obran en nosotros, no nosotros vamos a obrar en nosotros. Claro, nosotros podemos ser constructores o edificadores de un porvenir, pero no de nuestro destino, ¿sí? Un destino, ¿qué es? Un destino es un acontecimiento que está fuera de nuestro control. Entonces, yo no puedo ser ingeniero, arquitecto de mi destino, puedo serlo de mi porvenir. De mi porvenir es lo que yo puedo luchar, trabajar en mis
fortalezas, en mis debilidades, en mis talentos, en lo que yo tengo, sí, pero no puedo yo decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque no está en mí. Solamente Dios es el que pone o quita y Él es el que sabe lo que va a suceder. Entonces yo no puedo llegar queriendo ser un acompañante y ofrecerle a alguien algo que no está en mí, ¿sí? Entonces un acompañante tiene que ser prudente, tolerante y empático con la persona. A veces hacemos comentarios, ¿verdad? Y que terminamos dañando más que ayudar o aliviar ese dolor. Pero cuando pasamos todo esto, cuando estamos viviendo sobre todo este tipo de situaciones, a veces nos damos cuenta de que esas redes de apoyo que a veces pensamos tener o decimos que están a nuestro alrededor, no es la persona o no son las personas indicadas para ayudarnos, ¿sí? No son las personas. Y cuando una persona está viviendo en un duelo, cuando una persona está pasando por esta situación, está muy vulnerable a todo. Y cuando se llega a tener que contestar preguntas que se nos hacen o que se le llegan a hacer, ¿cómo poder contestar una pregunta que lejos de ayudarnos nos termina hiriendo más o causando dolor? ¿Sí? Una persona, si está viviendo un duelo, hay personas que llegan a visitarnos y lejos de dar ese abrazo tal vez afectivo, lejos de sentir esa empatía con la persona, pareciera ser que vienen solamente con esa curiosidad, con ese morbo, con ese interés de saber qué pasó, cómo fue, a qué hora sucedió, de qué manera, dónde estaba. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? En fin, preguntas que a veces, lejos de causar tranquilidad, incomodan y llegan a causar, o sea, hemos hablado ya que entonces dentro del duelo hay varias etapas, la negación, luego viene la ira. Y si la persona ya está en la etapa de la negociación, o ya está en una etapa depresiva y llegan con este tipo de preguntas, ¿qué es lo que puede suceder? ¿O a qué va a dar lugar? ¿A que esta persona regrese al estado de ira? Por eso explicamos esto. Hay 4 etapas. Sí, 4 etapas en las que podemos caminar, regresarnos, subir, bajar. Es como ir en una montaña rusa, decíamos, ¿verdad? Subirnos en un carrito de esos sin frenos. Vamos y a veces vamos a ir muy bien, saliendo ya de la ira, vamos a entrar a lo que es la negociación y de repente resulta que nos vamos para atrás otra vez y volvemos a la negación, de ahí nos vamos a la depresión, de la depresión a la ira, de la ira, bueno, en fin, vamos a andar para arriba y para abajo. De la que sí, ya cuando viene la aceptación, ese sí ya no tiene retroceso. Y no es que yo diga, bueno, pues ya me tocó a mí pasar por esta situación, pues qué bien, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios, aleluya, porque yo ya viví esta situación y si Dios me lo puso, pues es por algo, así que vamos a seguir adelante y aquí no pasó nada, a mí no me duele nada, yo no siento nada. No estamos hablando de una posición en ese tipo, no, estamos hablando de que una persona cuando llega a la aceptación es cuando se reignificó, cuando ya otra vez retomó su lugar, cuando esa persona entendió el sentido por el cual Dios permitió dentro de su voluntad permisiva, tal vez permitió que nosotros pasáramos por esa situación y que ahora nosotros retomemos el camino, pero que bien, fue una escuela, fue un examen de la vida, que lo pudimos pasar, gracias a Dios y a los acompañantes que tuvimos, pero que ahora me van a fortalecer y que me van a ayudar, me van a dar la experiencia y va a ser un parteaguas, ¿verdad?, en mi vida, que de aquí en adelante yo voy a poder ayudar, acompañar a otras personas que están viviendo o que algo que yo viví similar, pues ahora yo tengo ya la experiencia para ayudarlo o para entender a aquella persona. Pero ¿qué pasa, decía, cuando llegan esas personas a hacer ese tipo de preguntas que incomodan en lugar de ayudar o de hacer sentir bien a la persona? ¿Qué puedo hacer entonces?
¿Qué podemos dar de consejo, verdad? A aquellas personas que están viviendo un duelo, que tal vez fue un duelo traumático, algo que les duele, que les siente, ¿verdad? Cada día ese dolorcito que llega. ¿Cómo hacerle para que esa persona dé una respuesta sin ser agresiva y sin causar más problemas del problema que ya le dejaron al momento de hacer la pregunta? ¿Cómo hacerle? Bien, vamos a poner el ejemplo tal vez de una persona que se le murió su hijo, ¿sí? Acaba de morir su hijo y no falta quien llega, ¿verdad? La comadre, la vecina, la tía, la abuelita, no sé, o el hermano de la iglesia, el líder de la congregación, y a veces llega y dice, no, hermana, para ponerle una oración, y mire que vamos a estar orando por usted en la iglesia, pero platíqueme, ¿verdad? ¿Cómo fue que sucedió? ¿De qué manera? Para yo, ¿verdad? Pues para saber orar, o saber por qué voy a orar específicamente. Mire, hermano, nosotros o el que está viviendo ese duelo es el dueño del expediente o de la carpeta que va llevando en su vida. Sí, así como cuando nosotros vamos a una clínica, a un hospital, ¿verdad? Al seguro, y llegamos y yo no puedo sacarles el expediente, ¿verdad? Porque ellos son los que llevan el control. Y si yo lo sacara, tal vez no lo voy a entender porque tal vez tendría términos ahí que yo no voy a comprender, ¿verdad? En su léxico, en su palabra o su forma de comunicarse, pues ni lo entendería. Entonces, nosotros somos los dueños del expediente de nuestra historia que vamos marcando, ¿sí? Y nosotros podemos abrir esa carpeta o ese expediente a quien nosotros creamos conveniente o no. Y tal vez vamos a ser criticados. ¿Y por qué no quieres hablar? ¿Y por qué no quieres decir? ¿Y por qué no quieres contar? ¿Y por qué? Entonces, decíamos, si somos acompañantes, no tenemos por qué obligar a nadie a que nos cuente lo que está viviendo. Ay, pero ¿por qué te lo callas? Habla, platica, desahógate. Y si la persona en ese momento no siente hacerlo, yo no tengo por qué obligarla. Yo no tengo por qué exigirle que conteste una pregunta, ¿sí? Porque vaya, nosotros no somos investigadores, ni somos del Ministerio Público, ni no somos, hermano, para llegar a cuestionar a una persona, interrogarla y que nos dé la respuesta como nosotros la queremos. Si de ella nace, si ella quiere contar, hablar y decir, perfecto. Nosotros estamos para escuchar. Acuérdense que nosotros como acompañantes de una persona que va viviendo un duelo, necesitamos llevar lo que se le conoce o lo que se le llama, ¿verdad? Como el 80-20. 80% escuchamos y 20% hablamos. Entonces, si esa persona se quiere desahogar y ya me lo ha platicado esa historia, o sea, cada que la voy a visitar, me saca el expediente y me empieza a contar la historia, yo tengo que hacer lo que decía, ser prudente y tolerante. No le puedo decir a esa persona, mire, ya eso ya me lo platicó, platíqueme otra cosa. No. Yo tengo que ser muy prudente, tengo que ser tolerante y empático, decía. Entonces, había mencionado anteriormente sobre lo que son las redes sociales. Son redes sociales, no redes emocionales. Y a veces nosotros compartimos cosas que después no quisiéramos que la gente hable o que la gente vuelva a compartir más adelante, ¿sí? O haga comentarios cuando nosotros fuimos los que dimos lugar. Quiero decir, ya habíamos mencionado esto, ¿qué sucede cuando yo abro las redes sociales y en lo primero que encuentro es un moñito negro sin haber nada de comentarios y solamente una carita, ¿verdad? Ahí triste, llorando y el moño negro y empiezan los comentarios, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Quién fue? Oye, ¿cómo estás? Llámame. Oye, te marco y no contestas. Ya te mandé mensajes y ¿qué pasa? ¿Y dónde? Vaya, se le hace la fila interminable de preguntas y no hay respuestas. Hasta el siguiente día que aquella persona decide abrir otra vez sus redes sociales y se encuentra que hay muchas preguntas, ¿verdad? Y luego ya nomás pone, es que se salió mi perrito y pues lo atropellaron, ¿verdad? Y pues me siento muy triste.
y puso el moñito. Por eso, ¿verdad? Ella siente siente un luto en su alma, en su corazón, sí, y puso el moñito, pero todos al principio pensaron que había sido algún familiar, alguien allegado, sí. Entonces, ¿qué pasa con esas famosas redes sociales? De la misma manera en la que yo he decidido o yo quiero publicar algo en ellas, sí, y que los demás las vean en las redes sociales, yo voy a decidir lo que quiera platicar, lo que quiera contar, lo que quiera comentar y con quien me quiera desahogar. No porque llegue el líder de la iglesia o la hermana o el hermano o el pastor incluso, ¿verdad? Quiere decir que yo estoy obligado, solamente por el hecho de ellos ser mis líderes o ser el pastor, a yo tener que decir y contar lo que sucedió o lo que estoy viviendo en ese momento. Tal vez me tengo que callar, siento guardarme lo que estoy pasando, bueno, pero ya en su momento, en su determinado momento, habrá oportunidad, así como yo lo manejo en las redes, ¿sí? Si yo publico algo, es porque yo lo puse compartir. Al momento en que yo lo quiera eliminar, que aunque no se elimina del todo, pero bueno, yo lo elimino. No sé cuántas veces se haya compartido tal vez, o se haya copiado y se haya pegado en otro lado, pero al menos yo ya lo eliminé de mi muro, ¿sí? Así como yo lo eliminé, yo decido lo que hablo, lo que digo, lo que comento o a quién se lo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esas preguntas a veces crueles, esas preguntas morbosas, esas preguntas prejuiciosas, esas preguntas que llegan y nos hacen solamente por curiosidad? Sí, por no decir chisme, por curiosidad de saber qué pasó. Mire, yo lo que pudiera hacer, o como consejo, sería hacer un tipo de ensayo en las respuestas a esas preguntas. Hay hermanos que llegan a pasar por una situación, que llegan a tener una dificultad, un duelo, dijimos, que quede muy claro, es algo que se tenía y ya no está, o es algo que se quería hacer y no se pudo hacer. Son las dos cosas. Entonces, si una persona dentro de la iglesia perdió algo y ya no lo tiene, quiso hacer algo, no lo logró, en ocasiones piensa que con no ir a la iglesia, no congregarse, ya solucionó el problema. Cuando no, lo único que está haciendo es empeorar la situación. Tenemos que hacerle frente a todas las adversidades, vicisitudes que se vengan a nuestra vida. Tenemos que aprender a enfrentarlas. Así que, ¿qué puedo hacer? Ensayar. Vaya, pero si no va a ser un concurso, no voy a hacer una telenovela, un programa de televisión como para ensayar. No estoy tal vez a ese nivel, pero sí, pudiera yo decir, si me van a preguntar esto, ¿qué contestaría? Si me preguntan lo otro, ¿de qué manera le digo? Y si la hermana, ¿verdad? Que es tan curiosa, me pregunta, yo de ¿cómo le voy a contestar a la hermana sin hacerla sentir mal? Al hermano, ¿verdad? Que también le gusta mucho saber lo que pasa, no es el boletín semanal de la congregación, pero le gusta estar informado. Y si llega y me pregunta, ¿yo qué le voy a contestar o de qué manera le contesto? ¿Sí? Que sean contestaciones o respuestas correctas a sus interrogantes. O sea, si yo siento que me están faltando al respeto, vaya, lo mínimo que yo pudiera hacer, pues, es darles una buena respuesta y no hacer, vaya, darles esa respuesta que tal vez ellos quisieran escuchar de alguna manera, sin ofenderlos, sin causar problemas, sin hacerlos sentir mal, aunque a mí tal vez me están sentir mal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese tacto para llegar y hablar con las demás personas, ¿sí? Aquí, hermanos, yo creo que a nadie le gustaría que le hicieran sentir mal. O sea, yo, si estoy viviendo un duelo
y llego a la iglesia, me siento a escuchar las alabanzas y mientras está la alabanza, yo no quisiera que alguien llegara y me estuviera molestando o hacerme sentir incómodo por los tipos de preguntas que me están haciendo, ¿sí? Entonces, no debemos de caer en ese tipo de error, de hacer preguntas incómodas en los momentos menos indicados. Sí, ahora, nuestro dolor o nuestro problema o nuestra situación no tiene que ser el tema de conversación, ni tiene que ser la punta de predicación, ni tiene que ser nada que esté causando problemas o que me esté dañando, ni estar publicando en las redes sociales lo que a la hermana Chonita le sucedió, lo que le pasó, simplemente por tener algo que publicar. Pues que hoy no he puesto nada en mi historia. Pues voy a publicar la historia de la hermana. No, tampoco es eso. Sí. Mire, el dolor es una pérdida emocional. Es una pérdida emocional. Ahora, si yo hiciera una analogía y pudiera decir que cuando nosotros nos fracturamos una pierna, un brazo, y nos duele cuando nos toca, y nos duele cuando nos mueve, y nos duele cuando tenemos un movimiento brusco y no queremos arriesgarnos a tener más daños, ¿verdad? Donde ya está el daño hecho. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace? Decía, haciendo una comparación o una analogía, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bien, nosotros ponemos yeso en esa parte que está fracturada. Con el yeso estamos cubriendo de un golpe, de un mal golpe, de verdad, de causar más daño. Estamos cubriendo esa área para que no se afecte más de lo que ya está afectada. Pero desgraciadamente, para el alma no hay un yeso que podamos poner y cubrirla de ese tipo de cuestionamientos, de momentos incómodos, de preguntas incoherentes, de comentarios, señalamientos y todo. No hay un yeso. ¿Qué hago entonces para eso? Sí, tenemos que protegernos, sí. Tal vez de ese tipo de intenciones que aunque no pudieran ser, no serían malas, pero no tienen el tacto de cómo acercarse. Pero sí tengo yo que protegerme. Por eso decía yo, puedo hacer esto, hacer un tipo de ensayo. Me preguntan, ¿qué respondo? Me preguntan, ¿qué puedo decir? De esa manera yo me estoy cubriendo. De esa manera estaré yo poniendo, vamos a decirlo entonces así, un yeso emocional para que no me cause daño. Ahora, precisamente ese yeso, si alguien, vaya, yo traigo un yeso, traigo enyesado el pie, porque me lo fracturé, y si alguien sin querer, nunca fue su intención, sin querer llega y me pega en el pie, tal vez me lastimaría, pero como traigo el yeso, pues no llega más. Cuando la pregunta ya es muy necia, cuando la persona es muy incómoda, cuando nosotros ya vemos que lo hacen con una intención quizá a veces de hacernos sentir mal, ¿qué pudiéramos hacer en ese momento? Hay algo tan fácil que nosotros hacemos, así como lo vemos cuando estamos en un crucero y que el agente, ¿verdad?, de vialidad, ¿qué señal utiliza tan fácil para que se detengan los carros? Simplemente extendiendo su mano, él nos está indicando que nos paremos, que nos detengamos a recibir órdenes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Ni modo, vamos a hacer lo que un oficial de tránsito haría. Vamos a extender nuestra mano con todo respeto como señal de que no queremos que se nos esté preguntando. Permíteme, no quiero ser maleducado, no quiero faltarte al respeto, no quiero verme mal. Tal vez no va a ser ni necesario decirle nada, ¿sí? Ellos van a entender que al momento de que yo, con mi sola mano, con mi palma, ¿verdad?, diciendo, por favor, no me pregunten, déjenme un momento, quiero estar así tranquilo, no quiero sentirme incómodo, ¿sí? Entonces, hay cosas que nos hacen sentir mal, hay cosas que nos hacen sentirnos incómodos. Decíamos dentro de los duelos, un duelo es algo que tenía y ya no lo tengo, o es algo
que quise hacer y no lo pude hacer. Bien, yo puedo decir, tenía un hijo, volviendo al ejemplo con el que iniciábamos, tenía un hijo y murió. Es algo que tuve, ya no lo tengo. O puedo hablar de que queríamos tener a un hijo y no lo tuvimos. O sea, estamos hablando entonces aquí ya de un duelo perinatal, ¿sí? Gestacional. Entonces, hay personas que les causa dolor hablar de un hijo que falleció. Se sienten incómodos. ¿Cómo decir que yo tenía un hijo? ¿Cómo decir que murió un hijo? Y a veces cuando llegamos, ¿verdad? A veces no nos estamos conociendo, nos estamos relacionando y de repente llega esa pregunta. Oiga, hermana, ¿y usted cuántos hijos tiene? ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo tres, pero es que tuvimos otro. Bueno, ¿y por qué lo niega? Creo que esto no es razón o sería motivo o no tiene por qué haber algo, ¿verdad? De decir que negamos a un hijo, ¿verdad? No, esto no tiene que dar lugar a ello. Sí, el hablar de un hijo que falleció no tiene por qué ser algo que nos moleste, ¿sí? Es algo que pasó, si fue perinatal, bien, fue gestacional, no estaba en nuestras manos, fue fuera de control, fue algo que tal vez Dios decidió hacerlo, nos pasó por ese momento, pero bueno, se dio. Y esto no tiene por qué negarse, y es lo que en muchas personas que viven ese tipo de duelos perinatales están pasando por ese tipo de situaciones que les duele hablar del tema porque no saben cómo tratarlo. Y decíamos que un 80% de ese tipo de duelos terminan incluso en la separación entre esa pareja porque no supieron manejarlo, no hubo alguien que los acompañara durante ese duelo, alguien que comprendiera. Sí, que los cuidados paliativos no estuvieron al tanto, no tuvieron el tacto, que no hubo una persona que pudiera hacer esa red de apoyo para ayudarle a salir adelante de ese momento, sí, y que pues al final del día, ¿verdad? Terminaron los dos como matrimonio, pasando y sufriendo los dos y viviendo una carga de culpabilidad, un sentimiento de culpa por lo que pudieron y no se logró hacer, o lo que quisieron y no alcanzaron o no supieron, o si algo les faltó, no sé, algo estuvo mal y siempre van a tener ese sentimiento de culpa. Por eso decía, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prudentes, tolerantes y empáticos ante una situación. Ya para finalizar, así como nosotros dentro de nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos una sala para recibir a la visita, tenemos un comedor incluso para invitarlos a que pasen a la mesa y compartir el pan, hay áreas en nosotros que también deben de ser respetadas, así como nosotros respetamos, ¿verdad? Ese lugar que se nos dejó pasar, pero no porque se me dejó entrar a la sala, al comedor, a la hora que yo guste y sienta, yo me voy a meter a la recámara. No, esa es una área ya privada, es un área en la cual le corresponde solamente a esas personas que viven ahí. Entonces yo puedo tener un tiempo, un momento, un espacio en el cual yo pueda hablar, decir, mencionar, comentar, pero hay áreas en las que se tienen que respetar, ¿sí? Entonces por eso decía, es muy fácil decirle a alguien, ¿verdad?, que viene con ese tipo de cuestionamientos por morbo, curiosidad, que solamente quieren, no les interesa saber cómo ayudarnos, sino solamente quieren conocer qué es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo poder responder a esas preguntas? Muy fácil, ¿verdad? Nos sentimos incómodos por las preguntas que nos hacen. Termino diciendo entonces, así como yo tengo el derecho o yo soy dueño de ese expediente de vida, yo puedo abrir esa carpeta a quien yo quiera y cuando yo sienta y en el momento que yo sienta, así puedo yo contestar una pregunta, pero hacerlo con respeto, ¿verdad? Sin faltarle a los demás. Hacer ese ensayo de preguntas que pudieran hacérsenos. Viene una persona y
y estar yo preparado a ese tipo de preguntas. Tal vez habrá preguntas que no esperábamos, pero bueno, ya al menos las que son más comunes podríamos nosotros darle una respuesta. Y lo que mencionábamos, esa analogía, ¿verdad?, del yeso en nuestro cuerpo, así hubiera un yeso emocional para cubrir nuestra alma, qué bonito sería, pero sí podemos nosotros prepararnos para ese tipo de preguntas incómodas y nunca sentirnos mal o avergonzarnos o hacer menos a un hijo que tal vez ya no está con nosotros. Así que dentro de todas estas cosas, ¿verdad?, pues es muy complejo, muy grande, ¿verdad?, todo esto. Pero pues la próxima semana seguiremos adelante, seguiremos comentando, ¿verdad?, de cómo serían los primeros pasos para caminar con una persona en momentos de duelo, cómo hacer, ¿verdad?, nosotros buenos acompañantes y cómo ayudarles, cómo ser de bendición para aquellos que están sufriendo ese dolor. Decíamos, no hay antídoto para el dolor, no hay una vacuna para el dolor, pero sí podemos nosotros ser acompañantes que les traten o busquen la manera de aliviar ese dolor. Pues bien, mientras y tanto, ¿verdad?, pues nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando pues a través de esta estación de Radio Consentido 96.9. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Me dio gusto, ¿verdad?, nuevamente estar aquí. Gracias a Dios que nos permite, nos da vida, nos da salud para poder estarnos escuchando. Así que próxima semana seguimos adelante tratando un poco más de lo que es la tanatología para ayudar a aquellas personas que necesitan esa mano que se extienda, sí, y poder caminar juntos a donde Dios nos está llevando. Mientras y tanto, pues Dios los bendiga, Dios les guarde. Les saluda a su amigo y pastor Omar Barraza y nos veremos la próxima semana. Aquí nos estaremos escuchando por Radio Consentido 96.9. Dios les bendiga. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para